El común de la gente asume que toda persona que conoce piensa y opina lo mismo que uno, excepto en cosas puntuales. La religión por lo general no es tema de discusión habitual entre desconocidos. Tanto es así que, por ejemplo, cuando uno debe hablar con una persona desconocida se dirige a él o ella en el mismo idioma que uno mismo habla. Esto se hace sin pensar, y uno espera que le responda en ese mismo idioma. Por lo menos así es en mi ciudad. Como dije, la religión no es un tópico de conversación habitual, pero cuando el tema surge uno siempre tiende a asumir lo que a uno le parece es la opinión de la mayoría. Al vivir yo en una sociedad católica, cuando el tema de conversación pasa por lo religioso, mi interlocutor asumirá, con justificada razón, de que yo también soy católico. A menos que esa persona no sea católica, casi nunca me preguntan si yo, efectivamente lo soy. Es gracioso para mí ver la sorpresa que se llevan cuando afirmo que no soy católico. La presunción inmediata es encasillarme en alguna otra rama del cristianismo, cosa que también niego. Por tanto surge la pregunta, ¿y entonces? Soy ateo, aseguro. Allí empiezan las caras de sospecha, de incredulidad y a veces de rechazo. La gente tiene un muy mal concepto de los ateos. Somos bicho raro, somos satánicos, sin darse cuenta que ese es un concepto teísta, exactamente lo contrario de ser ateo. Somos inmorales, sin ética. Luego surge la pregunta de rigor: ¿por qué eres ateo? Las presunciones: algo pasó en tu vida que dejaste de creer, asumiendo erróneamente que uno nació creyendo en algo. Las justificaciones: seguramente aún no conoces al verdadero Dios. Nunca nadie con el que me haya tocado esta situación se le ocurrió pensar que soy ateo por lógica, siempre es por falta de fe o ignorancia de la fe o desconocimiento de la palabra. Antes me armaba de paciencia y trataba de explicar los argumentos lógicos que me llevan a ser ateo, pero hace mucho que desistí de ese proceder. Llegué a la conclusión de que por más buenos argumentos que esgrimiera, el creyente no lo va a entender. Pero en algo tienes que creer, dicen tratando de justificar su ceguera mental. ¿Por qué? ¿Por qué hay que creer en algo? Tal vez antes de proseguir valgan algunas aclaraciones. El ateísmo no es una religión. No existe algo llamado religión atea, puesto que el ateo por definición es alguien que no cree en la existencia de ningún ser divino, en ninguno, sea este bueno o malo. Para ponerlo en perspectiva, estoy seguro que usted no cree que Papa Pitufo exista, ¿verdad? Sus razones tendrá para no creerlo. Pues bien, un ateo es exactamente eso. Un ateo no cree que un ser, o varios, tal como Dios, exista. Pero vale hacer una distinción entre dos tipos de ateísmo. El ateísmo débil es el que no cree en dioses por simple escepticismo, mientras que el ateísmo fuerte no solo es escepticismo, sino también la imposibilidad de que ningún dios o cosa parecida exista. Sí, esto incluye a Satanás o cualquier entidad maléfica. Por otro lado, existe un grupo de gente que se autodefine como agnósticos, que suele confundirse con ateísmo. No es lo mismo. Un agnóstico es alguien que, si bien no cree que algún dios en particular exista, si alguna vez se prueba de que existe, la cuestión es irrelevante, pues si antes de probarse también existía y no les afectaba, no hay razón para pensar que a partir de su demostración siga influenciando de alguna manera sus vidas. Para ellos, saber si Dios existe o no es simplemente una pérdida de tiempo. En mi caso particular soy ateo fuerte, es decir, no solo no creo que ningún dios exista, sino que estoy convencido de que nunca existirán. Por otra parte, tengo que aclarar también un concepto erróneo acerca de los ateos por parte de los teístas, y es el que suponen que los ateos creen en la ciencia y nada más, haciéndola su religión. Esto tampoco es así necesariamente. Para nosotros, al menos para mí en particular, la ciencia y más que nada su método científico es el método más confiable que tenemos para conocer la verdad, pero de ninguna manera es para nosotros una cuestión de fe, mucho menos una religión y menos aún una verdad absoluta. Todo esto me lleva a introducir la filosofía en la discusión, en especial la lógica. En cualquier discusión sería acerca de estos y otros temas, y si sigue escuchando estará de acuerdo conmigo: cada vez que se hace una afirmación y ésta quiere que se sea aceptada por el resto, es obligación de quien hace la afirmación demostrar por qué es verdadero lo que se afirma. Es muy común para un ateo como yo, cuando se discute acerca de la existencia de Dios, que el teísta nos trate de poner en aprietos y pedirnos a nosotros que demostremos que Dios no existe. La frase típica para esto es: Dios existe, pruébame que no es cierto. Con la misma liviandad de palabras yo podría argumentar algo como: los unicornios azules con cuerno de oro existen, demuéstrenme lo contrario. Y ninguno de los dos llegaría a ninguna parte. Es por este motivo, y no el único, que los ateos nos quedamos cruzados de brazos esperando la prueba definitiva de la existencia de Dios, que dicho sea de paso nadie nos ha traído, aún.
A mucha gente le parece que esta es una posición cómoda y nos acusan de no hacer el esfuerzo de creer, pero como se ve, la liviandad de palabra de los creyentes nos fuerzan a recurrir a argumentos como el mencionado, jaja. Por supuesto que los unicornios no existen, ¿tú realmente crees que sí? Vivo en una sociedad judeocristiana, no conozco otra. Para el teísta cristiano la existencia de Dios es un hecho y no piden ninguna demostración debido a que ellos tienen fe de que es así. Cuando se les pregunta por qué creen que Dios exista recurren a argumentos irracionales que tendrán mucho sentido para ellos, pero no para un ateo. El preferido es porque la Biblia lo dice. Esto, en lógica, es un argumento circular y por tanto irrelevante. Como la Biblia es palabra de Dios, es obvio que Dios existe, dicen los cristianos sin darse cuenta que un escrito que dice que algo existe no puede ser prueba de la existencia de ese algo, por más bien escrito que esté. Lo que me lleva a preguntar que cómo saben que la Biblia es en realidad palabra de Dios. Nótese que los musulmanes no opinan lo mismo y ellos también son creyentes en Dios porque así me lo enseñaron. Esto a la postre, siempre termina en un mismo punto: creer, porque si eso a toda vista es irracional. Pero alguien tuvo que haber creado todo lo que hay en el universo. La cuestión no es quién sino cómo. Atribuir esa función a un ser sobrenatural, o varios, crea más preguntas que respuestas. Indefectiblemente ese no puede ser el camino racional para hallar la solución al problema. La afirmación de que Dios como es todopoderoso y creador del universo entonces debe existir no es válida, ya que por más que se defina precisamente cómo es Dios y lo que hace no implica necesariamente que debe de existir. Mucha gente sabe cómo es Papa Pitufo y lo que puede o no puede hacer, pero eso tampoco implica que ese ser exista. Otro argumento: millones de personas creen en Dios, entonces debe de existir. Otra falacia: en la antigüedad casi todo el mundo creía que la Tierra era plana y luego resultó no ser así. Luego el caso anecdótico: yo tuve una experiencia con Dios, es simplemente subjetivo, incomprobable e irreproducible, no es un argumento lógicamente válido. Si llegado a este punto usted, que es creyente, se empieza a sentir molesto por lo que escucha, imagine si lo escuchara de mí personalmente, seguramente se enojará conmigo. Lo sé porque ya me ha pasado, es por eso que antes dije que desistí de discutir el tema cuando se me plantea. Es mejor aceptar las creencias o falta de creencias del otro y vivir en paz. Los ateos no hacemos proselitismo, al menos yo no lo hago. No creo que en su vida vea a un grupo de personas golpeando puerta por puerta tratando de que la gente se convierta al ateísmo. Y en lo personal me molesta sobremanera que alguien venga hasta mí con el propósito de convencerme de que mis creencias o la falta de ellos sea un error, esgrimiendo para probarlo argumentos dudosamente lógicos y obviamente irracionales. No estoy para perder el tiempo escuchando discursos de púlpito. Si usted llegó hasta esta página buscando almas perdidas a las cuales convertir, ahórrese la molestia, mi conciencia está en paz y no admite ser molestada. ¿Preguntas, comentarios? A mi correo, por favor. La verdad es que mi ateísmo es solo una parte de mi carácter, por sobre todo soy un escéptico empedernido. Basta decir que mi filosofía de vida puede resumirse como: nada existe, nada es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Mi ateísmo es solo consecuencia de esta filosofía. Pero además, y por si esto fuera poco, mi escepticismo es taimado y soberbio. ¿Por qué? Porque me gusta engañar para poner a prueba lo que se pretende que yo crea. Esto me ha granjeado no pocos enemigos y no pocas situaciones difíciles. Muchos proselitistas, sin importar el signo de su creencia, me invitan, luego de intercambiar opiniones conmigo, a que concurra a sus salones de reunión, llámese iglesia, templo, parroquia o como sea. Siempre declino la invitación. No por miedo a perder mi fe, sino por miedo a que se me escape una risa cuando lo que recomienda la situación es una postura solemne. Y esto lo mantuve aún en las circunstancias más extremas, por ejemplo en el casamiento de un familiar cercano. Yo, aún no soy casado, como es mi hermano. Ciertamente que uno se siente solo bajo tales circunstancias, cuando todo el mundo está allá yo elijo quedarme acá, solo. La soledad tiene mucho que ver en la vida de un ateo. El lector podrá estar de acuerdo conmigo que el humano es un ser social y que las relaciones interpersonales es una característica innata en él. En mi ateísmo me considero solitario, de hecho, hasta el día de la fecha no he conocido a ningún otro ateo personalmente y con el cual pueda compartir a diario mi vida, llámese amigo, amiga, o lo que sea, y soportar así vivir en una sociedad casi totalmente teísta.